El señor domado intentó apurar a Dorni por el asado y se fue recontradomado. Falta de empatía. No entiendo cuál es la falta de empatía creo que que te lo tenemos. expliqué. Si no entendés, no lo entendés. No, le estás explicando, estás describiendo lo que ocurrió ayer, pero no me estás explicando por qué hay falta de empatía. Más allá de todo esto, en la introducción hablaste de que no habían expropiado nada a nadie para llevar adelante la baja de la inflación. Desde muchos sectores, lo hicieron ayer los propios jubilados frente a la Quinta de Olivos, fueron a justamente expresar su fastidio, su enojo, porque el gobierno les ha expropiado una parte de lo que le corresponde, por lo menos ese 8.1%, y en ese sentido, si no es una falta de respeto realizar un asado con el costo de 20.000 pesos, que prácticamente es el 10% de la jubilación de cualquier jubilado, cualquier cifra, decirla en estos momentos, en la situación de hambre por la que ustedes recalcan que viven muchos argentinos. Eso. Con respecto a tu primera pregunta, vamos por partes. Nosotros, el tema del sistema jubilatorio argentino, yo lo he explicado muchas veces, incluso lo he explicado muchas veces antes de ser funcionario, sobre el desastre que han hecho con los jubilados, ni siquiera el gobierno anterior, digamos, donde efectivamente los jubilados perdieron en promedio un 30% de su ingreso real y nadie decía nada, ¿no? O al menos los que hoy preguntan, como vos, que me haces esa pregunta, en aquel momento la verdad es que no recuerdo quejarse del 30% de pérdida real en los jubilados. Cuando vas para atrás, efectivamente encontrás un quiebre en el sistema, encontrás varios, pero encontrás uno muy potente en los primeros años kirchneristas, cuando jubilaron sin aportes, jubilaron y pensionaron sin aportes a cerca de 3,5 millones de personas, lo que implica que vos, habiendo prácticamente duplicado el sistema de personas que debían ser soportados por esas transferencias, o sea, cuando vos duplicaste la cantidad de haberes que transferías en términos de cantidad de jubilados y pensionados, lo que hiciste fue básicamente dejar con la mitad del ingreso potencial a la gente que sí había aportado y que sí estaba dentro del sistema. Así que lo cierto es que el sistema está roto, quebrado, y eso lo tenemos más claro que nadie, porque de hecho, te repito, lo veníamos describiendo desde hacía muchísimo tiempo. No termino de entender cuál es el paralelismo entre comer un asado, que de hecho lo pagamos entre todos, o al menos yo lo pagué. Los demás creo que también, porque estaban No, haciendo está la bien. filita. Más que nada, yo te No sé hablaba. cuál es el paralelismo que haces entre la comer un empatía, asado y el jubilado. Y la empatía con el resto de la gente, que en estos momentos, de hecho, el consumo de carne es el peor en la República Argentina en muchísimos años. A pesar de que baja el precio, la gente no tiene dinero para comprar carne. ¿Y qué tiene? Pero ¿cuál es que no entiendo la falta de empatía? ¿Dónde está la falta de empatía? Y la falta de empatía es que una persona que cobra 235.000 pesos no se puede dar el lujo de gastar 20.000 pesos. Pero no me estás contestando. ¿Cuál es la falta de empatía? Celebrar, independientemente que digas que fue una celebración o no, porque de hecho hablé con gente que estuvo allí y estuvieron charlando, departiendo, haciendo bromas. Pues una celebración, es un asado, como todo argentino cuando se junta. Pero te repito, ¿qué tiene que ver eso con la falta de empatía? Y estamos hablando con gente que no alcanza a pagar el alquiler. Pero ¿dónde está la falta de empatía en comer un asado? No entiendo. La falta de empatía es gastar dinero. O en charlar en un asado. Me estás planteando que charlamos en un asado. No, porque vos hablaste de que no era celebración, a eso me refiero. Es que no fue una celebración. Bueno, independientemente de esto, la falta de empatía es, mientras la mayoría de la gente, los argentinos de a pie, o de bien, como acostumbran decir ustedes, no tiene para llegar a fin de mes, los funcionarios disponen de 20.000 pesos para un asado. De hecho, hubo diputados. ¿Dónde está la falta de empatía? No entiendo cuál es la falta de empatía. Creo que te lo expliqué. Si no entendés, no lo entendés. No, le estás explicando, estás describiendo lo que ocurrió ayer, pero no me estás explicando por qué hay falta de empatía. Bueno, está bien. Creo haber sido lo suficientemente claro. Bueno, yo creo que no. ¿Listo? Gracias. De las universidades. Fabián Waldman intentó apurar al vocero por el asado que tuvo lugar, en el que se invitaron a los 87 diputados, y empezó a describir lo que pasó como el argumento principal. A Dorni le refrescó la memoria de cuando los jubilados perdían el 30% del valor de su jubilación en todo un mandato, mientras dirigentes
que antes se hacían los empatizantes de los jubilados, le daban completamente la espalda a los ancianos y les decían, se la tienen que bancar. El señor Domado se fue con tremenda bronca porque intentó atribuir un asado con falta de empatía y no logró demostrar ningún punto, sino completamente al contrario. Quedó en total ridículo.